Todo empezó el sábado pasado en la boda de mi prima Sandra, en Toledo. Fui sola, como si no tuviera marido. Álvaro se quedó en Madrid porque tenía que revisar unos planos. No discutimos por ello. De hecho, casi fue un alivio que no viniera. Últimamente, estar con él era como estar en una sala de espera, incómodo, silencioso, con la sensación de que algo debería pasar, pero no pasa. Me puse un vestido negro ceñido, que según mi madre no era apropiado para una boda. A mí me daba igual. Quería sentirme atractiva por una noche, aunque fuera para mí misma. Nadie me miraba ya así en casa. Y entonces pasó. Durante el cóctel, me crucé con un hombre que llevaba mi apellido. En una de esas mesas con tarjetas, había una que decía Óscar Martínez, pareja de Beatriz Martínez. Casi se me cae la copa. ¿Quién es ese? Pregunté a la organizadora. No lo sabemos, me dijo. Apareció en la lista de invitados como tu acompañante. ¿No es tu pareja? No. No lo era. Pero alguien había reservado su lugar como si lo fuera. Y llegó. 20 minutos después, apareció. Traje gris, barba de 3 días, sonrisa segura. Se acercó como si nos conociéramos de toda la vida. Perdona el retraso, dijo, guiñándome un ojo. Tuve que sonreír por educación. Luego por nervios. Y luego, porque me gustó. Mucho más de lo que debía. Durante la cena, nadie dudó de que éramos pareja. Ni siquiera yo. Óscar improvisaba anécdotas que hacían reír a la mesa. Me miraba como si fuera la única mujer en el salón. Se sentó tan cerca que podía sentir el calor de su pierna junto a la mía. Y yo no hice nada para alejarme. Cuando le pregunté, entre copas, quién demonios era y por qué estaba ahí, se rió. Digamos que vi tu nombre en la lista, y me pareció divertido sentarme a tu lado. No me lo creí del todo. Pero tampoco me importó. Esa noche no pasó nada físico. Pero todo cambió. Volví a casa sintiéndome deseada por primera vez en años. Y con un contacto nuevo en mi móvil que no era de trabajo, ni del gimnasio, ni de la escuela de los niños. Era de un desconocido que, en una sola noche, me hizo sentir lo que Álvaro no me había hecho sentir en mucho tiempo. Y no tenía ni idea de que Álvaro, ya lo sabía. Fue el domingo por la mañana cuando todo empezó a torcerse de verdad. Yo llegué a casa cansada pero todavía con la cabeza en la boda. Me duché, dejé el vestido tirado sobre la silla y me senté en la cocina, sola, mirando el móvil como una idiota, repasando los mensajes de Óscar, que ya había empezado con los típicos espero que hayas dormido bien y ayer estabas increíble. Álvaro no dijo nada en todo el desayuno. Solo sirvió el café, se sentó enfrente, hojeó el periódico como siempre y luego se encerró en el despacho. Era domingo y no había ningún proyecto urgente que resolver, pero no pregunté. En ese momento, ni siquiera me importó. El lunes por la noche, al llegar del trabajo, noté algo raro en la casa. No era que faltara algo, no había desorden ni cambios evidentes, pero el ambiente era distinto, como si alguien hubiera hecho limpieza pero sin mover nada. Álvaro estaba cocinando, lo cual era muy raro porque no le gusta cocinar entre semana. Me saludó sin mucho entusiasmo, puso 2 platos en la mesa y dijo que cenáramos temprano porque quería hablar conmigo. Yo no dije nada, pero el estómago se me cerró. Algo sabía. Lo sentí. Lo supe. Durante la cena no dijo ni una palabra más. Terminamos en silencio y me pidió que lo acompañara al salón. Allí, en el sofá, había una caja de cartón. La reconocí de inmediato. Era una de las cajas donde guardábamos papeles viejos, facturas, cosas que nadie usaba. Álvaro se sentó frente a mí y sin mirarme dijo, abre la caja. No pregunté por qué. La abrí. Dentro había un sobre blanco, varias impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla, entradas del registro de llamadas del teléfono fijo, y lo más impactante,
Una hoja impresa con la lista de asistentes a la boda de mi prima. Subrayado con rotulador rojo, estaba el nombre de Óscar Martínez, con una nota escrita a mano, pareja de Beatriz Martínez. Me quedé sin palabras. No sabía cómo reaccionar. Lo primero que pensé fue en negar todo, en decir que fue una broma, que no sabía nada, que fue cosa de otra persona, que fue un error del sistema de la boda. Pero entonces Álvaro habló. Te vi, dijo, tranquilo pero con una tensión en la mandíbula que no había visto nunca. No en la boda, claro. Pero antes. Y después. Lo miré sin entender. No podía ser que me hubiera seguido. ¿Me estaba espiando? ¿Me había puesto un detective? Álvaro sacó su móvil del bolsillo y abrió una carpeta de fotos. Me mostró una imagen en la que aparecía yo, en la puerta del trabajo, sonriendo mientras hablaba con Óscar. Otra, en una cafetería, con el frente a mí. Otra, en la entrada del metro, tocándome el brazo, yo riéndome. Nada escandaloso, nada físico, pero lo suficiente para destruir cualquier explicación razonable. El problema no era lo que se veía. Era lo que se sentía. Lo contraté hace 2 semanas, dijo, como si hablara del fontanero. No sabía qué iba a encontrar, ni siquiera estaba seguro de que pasara algo, pero tu forma de actuar cambió. Empezaste a maquillarte más para ir al trabajo. Llegabas tarde. Cambiaste la contraseña del portátil. Empezaste a dormir con el móvil debajo de la almohada. ¿De verdad pensaste que no iba a darme cuenta? No supe qué responder. Mi boca se abrió pero no salió nada. No me había imaginado nunca en esa situación. Yo no me veía como una infiel, no era una mujer que tuviera amantes ni dobles vidas. Pero en ese momento supe que, aunque no hubiera pasado nada más allá de unas miradas y unos mensajes, Álvaro lo sentía como una traición completa. Y lo entendía. ¿Por qué? Me preguntó sin levantar la voz. ¿Por qué alguien que tiene casa, estabilidad, respeto, lo tira todo por un imbécil que se cuela en una boda que no le corresponde? Quise decir que no era así, que Óscar no se coló, que fue idea suya y que yo no lo invité. Pero me di cuenta de que eso no importaba. La historia ya estaba escrita y daba igual cómo empezara. Lo que importaba era lo que representaba. Que alguien se metiera en mi espacio y yo lo permitiera. Que alguien fingiera ser mi pareja y yo lo dejara. Que alguien me hiciera sentir algo y yo no lo detuviera. No hubo sexo, solté, como si eso pudiera arreglar algo. Eso no lo hace mejor, contestó, sin dudar ni un segundo. Lo hace más estúpido. Lo siguiente que dijo me dejó helada. Había hablado con mi prima. Le había preguntado si sabía quién había puesto el nombre de Óscar en la lista. Y ella, sin saber que había un problema, le contó que yo había llamado 2 días antes para pedir que añadieran a mi acompañante porque al final iba a ir con alguien. Álvaro no necesitó más pruebas. No tenía que ver las conversaciones ni los mensajes. Ya tenía lo que necesitaba para saber que yo había cruzado una línea. No sabía cuál exactamente, pero estaba al otro lado. No me gritó. No rompió nada. No me insultó. Solo se levantó, cogió la caja, la cerró con calma, y dijo, tenemos que hablar seriamente. Pero no esta noche. No puedo ni mirarte. Se fue a dormir al sofá y no volvió a decir una palabra hasta el día siguiente. Yo me quedé sola en el comedor, con el corazón acelerado, las manos temblando, y el teléfono en la mesa, vibrando. Era Óscar. Lo apagué. No contesté. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí miedo. Pasaron 2 días sin que cruzáramos más de 5 palabras. Álvaro salía temprano, volvía tarde y dormía en el sofá sin quejarse, sin mirar atrás, como si yo no existiera. La casa era un espacio muerto, donde el silencio era más pesado que cualquier grito. La tensión no se rompía ni con los platos ni con la ducha ni con el telediario. Yo caminaba por el piso como una intrusa, sin saber si debía hablar o desaparecer.
No sabía si estaba esperando que yo pidiera perdón, que diera una explicación o que hiciera las maletas. Pero lo que sí sabía era que esa calma era solo la antesala de algo peor. Y llegó. Fue el jueves por la noche, después de cenar cada uno por su cuenta. Estaba en el dormitorio, sentada en la cama, sin saber a qué hora iba a entrar, si es que lo hacía. De pronto, escuché la puerta cerrarse con más fuerza de lo habitual, pasos rápidos por el pasillo y la voz seca de Álvaro desde el umbral. Tenemos que hablar. Ahora. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si necesitara contenerse para no romper algo. No se sentó. No me dio tiempo a prepararme. Me miraba como si fuera otra persona. Yo respiré hondo, esperando lo inevitable. ¿Lo sigues viendo? Me tomó por sorpresa. No me lo esperaba tan directo, sin rodeos. Tardé un segundo en reaccionar. No. ¿Desde cuándo? Desde la boda. No ha pasado nada más. ¿Y qué pasó en la boda, exactamente? Lo dijo con una calma que me pareció falsa. Como si tuviera un guión preparado. Me pareció que no quería respuestas, solo confirmación. Charlamos. Bailamos. Me acompañó a casa. Nada más. ¿Te acompañó a casa? En taxi. Me bajé sola. ¿Y después? Después no lo volví a ver. Álvaro se rió, pero no fue una risa divertida. Fue una de esas que salen por la nariz, con desprecio. Caminó de un lado a otro del cuarto como si estuviera contando los pasos para no explotar. ¿Y los mensajes? ¿Las llamadas? ¿Los cafés? ¿Todo eso también fue solo charla? No respondí. No sabía qué decir que no fuera una mentira o una estupidez. Bajé la mirada. Me sentía como una niña atrapada haciendo algo prohibido, pero sin la inocencia para excusarme. Él se acercó y se apoyó en la cómoda, todavía de pie, mirándome desde arriba. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me lo esperaba de ti. De cualquiera, menos de ti. Siempre pensé que si alguna vez nos separábamos, sería porque tú te cansabas de mi forma de ser, o porque yo me obsesionaba con el trabajo. Pero nunca imaginé que te ibas a ilusionar con el primer imbécil que te dice que estás guapa. Ahí fue cuando reaccioné. Sentí que me tragaba la rabia que había acumulado durante años de indiferencia. Me levanté, sin alzar la voz, pero con los ojos clavados en los suyos. No fue el primer imbécil. Fue el primero en mucho tiempo. El primero en mirarme como si yo fuera algo más que parte del mobiliario. El primero en hacerme sentir que existía. Ah, perfecto. Entonces la culpa es mía porque no te hacía suficiente caso. Claro. Y por eso decidiste salir con otro y mentirme. Nunca planeé nada. Solo pasó. Ni siquiera pasó de verdad. Y tú tampoco has sido un santo, Álvaro. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tú también te desconectaste de esta relación hace años. Que hace meses que no me preguntas cómo estoy. Que cenamos como desconocidos y dormimos como compañeros de piso. Que nunca hay espacio para mí en tus planes. Pero cuando alguien más me mira 2 veces, entonces sí, ahí aparece el gran marido indignado. Álvaro se quedó callado unos segundos. Se notaba que quería decir algo, pero no le salía. Dio la vuelta y se sentó en la silla del escritorio. Estaba cansado. Se le notaba en los ojos. ¿Lo amas? No. Solo fue un impulso. Un escape. ¿Y a mí? No respondí. Él esperó, pero no dije nada. El silencio fue la respuesta. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su tono era diferente. Más bajo. Más lento. Quiero que te vayas mañana. No quiero más mentiras, ni más juegos. Quiero tiempo para pensar sin verte cada día. ¿Te vas a quedar tú? Sí.
La casa es de los dos, pero no pienso irme yo después de todo esto. Asentí. No discutí. No lloré. Solo asentí. Era lo mínimo que podía hacer después de todo. Te dejaré unos días. Me iré a casa de mi hermana. Haz lo que quieras, pero mañana no quiero verte aquí. Ya he tenido suficiente. Álvaro se levantó y salió del cuarto. Cerró la puerta sin fuerza, pero con decisión. Me quedé sola, de pie, con las maletas a medio hacer, con una mezcla de vergüenza, rabia y tristeza que no sabía dónde colocar. No sabía si esto era el final de nuestro matrimonio, pero sí sabía que, después de esa conversación, ya no quedaba nada que rescatar. Lo que vino después fue frío y calculado, y aún ahora, contándolo, siento que me arrastra hacia una película que no reconozco. Álvaro no montó un espectáculo de gritos ni rompió cosas. No buscó humillarme con escándalos televisados ni con insultos que yo pudiera repetir después. Su venganza fue otra cosa. Fue prevista, tangible y directa, hecha para que no quedara ni una mínima vía de escape, porque entendió que si quería hacer daño real no bastaba con escarmentar mi orgullo, tenía que cortar las raíces que sostuvieron nuestra vida compartida. Lo primero que hizo fue lo que nadie ve en las películas, lo que nadie quiere imaginar cuando piensa en una separación. Mientras yo creía que me quedaba una última noche en casa y que podríamos intentar arreglar algo, Álvaro había estado trabajando en silencio, hablando con un abogado y con un gestor, reuniendo documentos, firmando autorizaciones que me dejaron fuera de varios circuitos administrativos sin que yo lo supiera. Un martes por la mañana, al abrir la cuenta conjunta en el portal del banco, me encontré con que ya no tenía acceso. Ese fue el primer golpe, pequeño pero efectivo, porque la sensación de dependencia económica es una realidad que siempre subestimas hasta que te la quitan de repente. Llamé al banco desde el móvil que todavía era mío y la mujer del otro lado me leyó un protocolo que yo no conocía. Me habló de medidas de seguridad solicitadas por el titular y de que para cualquier gestión necesitaba su presencia física o una autorización notarial. No entendía cómo lo había hecho hasta que Álvaro me envió un correo con copia a mi trabajo, un documento firmado donde quedaba constancia de que, por el momento, él gestionaría los ingresos familiares mientras resolvíamos cuestiones personales. No fue una amenaza, fue un hecho administrativo inapelable que me puso contra la pared y que me dejó sin margen para pagar la guardería, la suscripción del coche o las compras de la casa sin pasar primero por su autorización. Me dolió más de lo que pensé que dolería. Pero no se quedó ahí, porque Álvaro había previsto que mi primer instinto sería borrar huellas o moverme para proteger a Óscar. Por eso, antes de que yo pudiera reaccionar, él había bloqueado cualquier posibilidad de que yo cambiara los accesos de las cuentas compartidas, puso custodia temporal sobre los menores a su nombre y habló con la empresa donde trabajo. La mañana en que recibí la llamada del Departamento de Recursos Humanos, mi corazón se volvió un puño en la garganta. Me citaron para una reunión con el director y con alguien de cumplimiento, sin ánimo de dramatizar, para mostrarme pruebas. Fue él mismo quien se presentó con un dossier, impresiones, correos, fotos, los detalles que bastaban para entender que yo había mentido a la empresa sobre mi conducta y que la presencia de un tercero en actos en los que figuraba como mi pareja era ya motivo de alerta por uso indebido de información, y por posible conflicto de intereses, dado que el hombre había sido presentado como mi acompañante en un acto donde yo representaba a la compañía. No hubo gritos en la sala, tampoco hubo preguntas retóricas, solo miradas medidas y la palabra procedimiento repetida como un martillo. Me ofrecieron un periodo de excedencia que sonó, en ese contexto, como un exilio pagado. No me despidieron de inmediato, pero me anunciaron que investigarían y que hasta entonces debía alejarme de ciertas responsabilidades. Perdí pieza por pieza aquello que definía mi día, mi rutina y mi seguridad, y todo sucedió con una eficacia que no dejaba espacio para la sorpresa. Mientras tanto, Álvaro tenía una red preparada para que la noticia no se quedara en una pelea de pareja, porque sabía que mi poder de reparación pasaba, en parte, por la opinión de quienes nos rodeaban. El jueves, sin avisarme, enviaron a los miembros más cercanos de nuestras familias y a algunos amigos un paquete marcado como información importante, dentro de una caja forrada y con notas que solo decían: por favor, lean esto antes de hablar con nadie. Dentro había copias impresas de los correos que yo había intercambiado con Óscar,
algunas fotografías y una carta escrita por Álvaro explicando la situación desde su punto de vista, detallada, sin ataques personales, con fechas y horarios. No era la violencia sonora del escándalo, era la frialdad de la exposición ordenada. Llamaron a mis padres antes de que yo pudiera hacerlo y la voz de mi madre, normalmente firme y protectora, sonó quebrada la primera vez que hablé con ella. Mis hermanas me preguntaron cosas que no supe contestar, y en menos de 24 horas mi nombre circuló en la familia como una pieza de información verificada en lugar de un rumor. La reputación que había construido con años de trabajo y de discreción se fue dando paso a explicaciones, a defensas que yo no supe sostener porque todo pasó demasiado deprisa y porque me sentía herida y desnuda. Hubo detalles pequeños que cortaban más que los grandes. Álvaro reclamó la furgoneta familiar que yo usaba para llevar a los niños al colegio, alegando responsabilidad parental y logística, y organizó con una empresa el traslado de mis cosas personales a la habitación de invitados, todo envuelto en formalidad, con fechas y horarios que yo no pude evitar. Cuando quise hablar con él, me recibió a la puerta con una carpeta en la mano y con un gesto que no dejaba lugar a dudas de que aquello no era negociable. Me ofreció un periodo de separación firmado que incluía condiciones sobre visitas, custodia y bienes, y me instó a que si quería mantener algo debía aceptarlo. Él había consultado con un abogado de forma preventiva y eso se notaba en cada frase que pronunciaba. Medía las palabras como quien no quiere dejar resquicios legales. La sensación fue asfixiante, como si me hubieran encajado una nueva vida con las medidas de un traje que no me quedaba, y yo, sin recursos ni aliados inmediatos, tuve que aceptar lo que me ponían delante solo para no perder todo de golpe. Aún así, hubo una acción que me dejó sin aire porque fue la más personal y la que buscó causar un golpe directo en el orgullo. Álvaro organizó una pequeña reunión con personas de nuestro círculo más íntimo, sin decirme que intervendría, y cuando me presentó ante ellos lo hizo con la calma de quien tiene la verdad organizada. Habló de la distancia entre nosotros, de la decepción, de la necesidad de proteger a los niños, y lo hizo sin mostrar desprecio, pero con una claridad que no me permitía. Réplica. Al terminar, varios asistentes se acercaron a saludarme con una cortesía que olía a juicio, y algunos me evitaron durante días. Fue tangible la pérdida, no fue una bofetada física, fue la comprobación concreta de que, por mis actos, había perdido la confianza no solo de mi marido sino de quienes nos rodeaban, y esa pérdida no se arregla con palabras de arrepentimiento. Al final, la venganza de Álvaro no buscó humillarme con espectáculo, buscó desarmarme. Cortó la infraestructura de mi vida compartida, expuso la información en ámbitos donde pesaba más que una pelea de pareja y me obligó a enfrentar las consecuencias sin margen para heroicidades o disculpas improvisadas. Fue un golpe que funcionó en lo práctico y en lo simbólico, me dejó expuesta, económicamente limitada, profesionalmente apartada y socialmente cuestionada, y lo hizo con una eficacia que todavía me hace temblar cuando pienso en qué hubiera pasado si, desde el principio, hubiera sido yo la que hubiera planeado cada paso para proteger lo que ahora se desmoronaba. Después de todo lo que había hecho, no esperaba compasión, pero tampoco imaginé que el silencio entre Álvaro y yo se convirtiera en un abismo que nadie intentaría cruzar. Durante semanas no hubo ni una llamada, ni un mensaje, ni una nota. La casa quedó dividida de forma tácita. Él mantenía el uso de la cocina, del baño principal y del comedor, mientras yo permanecía casi todo el tiempo en la habitación de invitados, comiendo fuera o cuando él no estaba, intentando no coincidir, sin saber cuánto duraría ese estado de suspensión. No discutíamos porque ya no quedaba energía para pelear, ni por mi parte ni por la suya, y esa pasividad, lejos de aliviar el ambiente, lo hacía más insoportable. Yo me sentía como una inquilina que no había pagado el alquiler, pero que se negaba a marcharse. Una tarde, mientras revisaba correos en el portátil, escuché que Álvaro se acercaba por el pasillo. Abrió la puerta sin golpear, como si ya no tuviera que fingir respeto por ese espacio. Traía una carpeta en la mano, otra más, y se quedó de pie frente a mí. Necesito hablar contigo. Esta vez, sin rodeos. Asentí sin decir nada. Cerré el portátil y me preparé para lo que fuera. Álvaro se sentó en la silla, sin apoyarse del todo, como si no quisiera relajarse ni un segundo. Me miró con una mezcla de cansancio y decisión que ya me resultaba familiar.
No voy a alargar esto. Ya no quiero seguir en este punto muerto. No puedo vivir en la misma casa con alguien que fue capaz de mentirme así. No estoy pidiéndote una disculpa, ni una explicación. Lo que quiero es que resolvamos esto como adultos. Necesito saber si vas a aceptar el acuerdo o si vamos a terminar en juicio. Yo ya había leído el acuerdo. Era duro, pero justo. Custodia compartida con condiciones, división de bienes según aportaciones, sin pensión compensatoria. Podía discutir algunos puntos, pero sabía que él estaba dispuesto a llegar hasta el final si era necesario. No había amenazas en su voz, pero sí una firmeza que no dejaba espacio para más dilaciones. Lo voy a firmar, le dije, sin rodeos. No voy a pelear por algo que ya se rompió. Él asintió. No parecía satisfecho, pero tampoco sorprendido. Bien. Entonces hay algo más que quiero aclarar. No por obligación, sino porque lo necesito. Lo miré, esperando. Su tono cambió ligeramente, bajó la voz, no por cariño, sino porque estaba a punto de entrar en una zona más personal. No entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No es una pregunta moral. Ya sé que las cosas no estaban bien entre nosotros. Lo acepto. Pero me cuesta entender cómo pudiste ir tan lejos sin siquiera detenerte un momento a pensar en lo que eso significaba para mí. No solo fue una traición, fue la decisión de apartarme de tu mundo sin avisarme. Quise responderle que no había sido premeditado, que no había planeado nada, que todo se había desbordado sin control, pero esas excusas ya no servían. Él había escuchado todo eso antes. No quería una historia, quería honestidad. Me sentía sola, dije. No es culpa tuya. No lo estoy diciendo por eso. Es simplemente lo que sentía. Me levantaba cada día con la sensación de que ya no formaba parte de tu vida. Intenté hablarlo, pero no sirvió. Pensé que solo necesitaba distraerme, sentirme viva un rato. Pero lo que hice fue romper todo. Lo sé. Álvaro se quedó en silencio unos segundos. No me miraba, tenía los ojos fijos en el suelo. Me dolió más que no pararas a tiempo. No fue un error de una noche. Fue una elección constante. Cada mensaje, cada encuentro, cada vez que ocultaste algo, todo eso fue una decisión. No fue un desliz. Fue una rutina. Esa parte es la que más cuesta perdonar. No contesté. No había nada que decir. Era verdad. Cada paso había sido mío. No había excusa. A veces pienso que si me hubieras dicho la verdad desde el principio, si me hubieras confesado que te gustaba otro, que necesitabas espacio, que querías cambiar algo, quizá habría reaccionado distinto. Pero no me diste esa oportunidad. Me enteré por pruebas, no por ti. Me dio miedo decirlo. Miedo de perder todo de golpe. Y al final lo perdí igual. Él asintió, sin dramatismo. Sí. Lo perdiste. Pero al menos ahora tenemos claridad. Ya no hay que fingir. Quiero seguir adelante, pero no con rencor. No quiero arrastrar esto más. Firmaremos, nos organizaremos y cada uno seguirá su camino. ¿Y los niños? Pregunté. ¿Cómo se lo diremos? Juntos. Les diremos la verdad, hasta donde sea necesario. Sin culpas delante de ellos. No quiero que crezcan con la idea de que su madre es un monstruo o que su padre es una víctima. Solo somos dos adultos que dejaron de entenderse. Lo demás es nuestro problema, no el suyo. Asentí. Era lo más maduro que había escuchado en semanas. ¿Y tú? Pregunté sin saber por qué. ¿Tú vas a estar bien? Álvaro me miró por primera vez en toda la conversación. No lo sé. No ahora. Pero estaré. Se levantó, tomó la carpeta y salió del cuarto sin añadir nada. Cerró la puerta con suavidad. No era reconciliación, no era perdón,
pero era algo más sincero que todo lo que habíamos vivido en ese mes. Me quedé sola, mirando la silla vacía, sintiendo por primera vez en semanas una tristeza distinta. No era culpa. Era la aceptación de que había cruzado un punto al que ya no se podía volver. La firma fue rápida, sin ceremonias, sin comentarios innecesarios. El despacho del abogado estaba en una oficina normal en Chamberí, sin cuadros elegantes ni sillones de cuero, solo una mesa grande, 2 sillas y la presencia constante de una asistente que entraba y salía con documentos para revisar. Álvaro llegó 10 minutos antes que yo, ya había leído todo y había firmado su parte. Me entregaron el sobre con las copias marcadas, y mientras repasaba cada cláusula una última vez, supe que no había nada que negociar, que el acuerdo reflejaba exactamente lo que habíamos conversado en aquella última conversación. No había reproches, no había ironías ni condiciones absurdas, pero sí una línea clara entre él y yo. Una separación real, no solo emocional, sino práctica. Cuando terminé de firmar, le pasé la carpeta al asistente, que nos miró con la neutralidad entrenada de quien ha visto matrimonios deshacerse con mucho más escándalo y ruido. Álvaro se levantó antes que yo y me tendió la mano. Dudé un momento, pero la tomé. Fue un gesto breve, correcto, sin afecto. Al soltarla, él solo dijo, «Buena suerte». No contesté. No hacía falta. Volví al piso que había alquilado temporalmente a través de una compañera del trabajo. Era pequeño, sin decoración, con muebles usados y una nevera vacía. No me molestaba. No me importaba. Era un espacio suficiente para dormir, para pensar y para asumir lo que había pasado. Esa noche me senté en el suelo del salón, con la carpeta de los papeles encima de las piernas, y repasé lo que habíamos sido. No busqué fotos, no revisé mensajes antiguos, no me puse a llorar con recuerdos, solo traté de entender en qué momento exacto empezó a derrumbarse todo, si fue cuando dejé de contarle cosas, cuando él empezó a olvidarse de los pequeños gestos, o cuando los dos empezamos a fingir que el desgaste era parte de la vida normal. Me di cuenta de que no había un momento concreto, no había una fecha clave, solo una suma de renuncias pequeñas que se acumularon hasta dejar de reconocernos. Durante los días siguientes, intenté ordenar mi nueva rutina. Volví al trabajo con un perfil más bajo, manteniéndome al margen de las conversaciones innecesarias. Sabía que varios compañeros conocían lo ocurrido, no por mí, sino porque las cosas se saben. Algunos me saludaban con cortesía incómoda, otros directamente me evitaban. No me afectaba tanto como pensaba. Me mantenía ocupada con tareas administrativas, reuniones internas y correos atrasados. Acepté el retroceso profesional sin quejas. No era el momento de demostrar nada. Necesitaba reconstruirme antes de intentar demostrar algo a los demás. Una tarde, mientras organizaba unos archivos en la nube, recibí un mensaje de Oscar. Habían pasado semanas desde la última vez que habíamos hablado. No lo había bloqueado, pero tampoco había respondido a los últimos intentos de contacto. El mensaje era corto, ¿puedo llamarte? No respondí. No porque estuviera enfadada o quisiera castigarle, sino porque ya no había nada que hablar. Lo que vivimos fue una huida, no una historia. Fue una reacción, no un proyecto. No me interesaba reconstruir algo que nació mal desde el principio. Apagué el móvil y volví a lo que estaba haciendo. Fue en ese momento cuando entendí que, aunque aún dolía todo lo que había pasado, ya no sentía la necesidad de justificarme. Sabía que había cometido errores, sabía que había cruzado líneas que no debía, pero también sabía que no podía vivir colgada de esa culpa toda la vida. Una semana después, Álvaro me propuso vernos para hablar de los niños. Acepté. Quedamos en una cafetería cerca del colegio. Llegó puntual, vestido de manera informal, más relajado que la última vez. Pedimos café, nos sentamos en una mesa del fondo y hablamos de lo necesario, horarios, gastos escolares, actividades extraescolares. Fue una conversación normal, incluso cordial. No evitamos el contacto visual, pero tampoco lo buscábamos.
Al final, cuando ya estábamos por irnos, él se quedó un momento en silencio. Me miró con seriedad y dijo: a veces me pregunto si podríamos haberlo salvado si hubiéramos hablado antes. Si tú me hubieras dicho algo. Si yo hubiera escuchado más. No sé si lo pienso por curiosidad o porque me cuesta aceptar que todo se haya terminado así. No sabía si era una invitación a responder o solo un pensamiento en voz alta. Lo miré, sintiendo una punzada que no era dolor, sino nostalgia. Yo también lo pienso. Pero creo que ya lo habíamos perdido antes de darnos cuenta. Solo que nos aferramos al recuerdo de lo que fuimos. Él asintió, como si eso le diera cierta paz. Nos levantamos, pagamos la cuenta y salimos. No hubo abrazos, ni promesas, ni intentos de retomar nada. Solo un acuerdo silencioso de respeto, como si por fin hubiéramos aceptado que lo único que quedaba por hacer era seguir adelante sin arrastrar el pasado. Hoy han pasado ya 3 semanas desde ese día. Estoy en un piso nuevo, con contrato firmado y muebles comprados poco a poco. La casa aún no se siente mía, pero ya no me parece ajena. He recuperado parte del control sobre mis finanzas y he retomado proyectos personales que había dejado en pausa durante años. He hablado con mis padres, con mis hermanas, con algunos amigos. Algunos me han perdonado, otros no. Lo acepto. No espero que todos entiendan. Solo quiero seguir, paso a paso. Lo que aprendí de todo esto es que no se puede vivir esperando que el otro te salve. Si algo no funciona, hay que enfrentarlo antes de que se vuelva irreversible. Yo no lo hice. Me equivoqué. Me dejé llevar por una necesidad mal gestionada, por una búsqueda de validación estúpida que acabó costándome todo. Pero también entendí que quedarse en el error no lo repara, solo lo prolonga. No estoy bien del todo, pero estoy mejor que hace un mes. Y sé que voy a estar bien, no porque crea que merezco una redención inmediata, sino porque estoy dispuesta a no repetir lo mismo. La historia con Álvaro terminó. No como hubiera querido, pero al menos con la dignidad de cerrar la puerta sin más daño del necesario. Ahora lo único que me importa es construir algo que, aunque sea más simple, me pertenezca de verdad.